No podemos convierten en la casa de Dios cuando Él está ahí. Amén. Esa debe ser tu convicción de que tú sigues al Señor y que tu mayor deseo de venir a casa de Dios es tener este tiempo como hermanos en Jesús y tenemos la posibilidad no solamente de compartir como hermanos, sino de recibir juntos a lo que Dios tenga para cada uno de nosotros y además poder juntos como pueblo, ¿no?, adorar al Señor y alabarle y reconocerle por todo su amor, su favor sobre nuestras vidas. Entonces, bienvenidos todos ustedes. Abran así, ensanchen su corazón para que esta mañana Dios pueda suplir esa necesidad que tienen en el corazón y no sean más bien simplemente oidores olvidadizos, sino que se propongan con todo su corazón a escucharlo, ¿ok? El que tenga oídos, dice la palabra, que oiga lo que Dios tiene para decirle. Entonces, no es que Dios no hable, es que yo no escucho, ¿no? Entonces, pongámonos entonces con toda la atención que necesitamos para aprender esto que no es otra cosa que una manera de conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Entonces, vamos adelante todos juntos, que el Señor nos ayude. Mateo 5, 38, 42 es nuestro tema que hemos venido tratando estas 3 últimas semanas. Hoy espero poder cerrar este estudio acerca de el espíritu vengativo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir el Señor en cuanto al espíritu vengativo del que Él habla aquí en este sermón? Y habíamos reparado en algunas cosas, pero quiero comenzar leyendo Mateo 5, 38, 42. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, ¿no? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Lo que hemos visto estas 2 últimas semanas pasadas, para poder saber con exactitud lo que Jesús quiso enseñar en estos textos, vimos necesario que detenernos en la primera parte del primer verso que leímos, que decía no resistas al que es malo, a la persona mala, ¿no? Y tuvimos que reflexionar en las 3 pautas, porque ¿por qué estamos usando con mucho cuidado este texto? Porque muchas, ya hemos dicho, se ha interpretado de manera inexacta y hasta heréticamente estos pasajes, porque como salieron de la boca de nuestro Señor, muchos de nosotros pensamos y no entendemos realmente que no podemos interpretar estos pasajes literalmente. No es cierto que nosotros decimos, el Señor dijo, si te hieren en la mejilla, pon también la otra. Pregunto esta mañana, ¿alguno de nosotros ha hecho eso alguna vez? Si tú eres cristiano y nunca has experimentado esto, entonces hay que revisar nuestra vida, ¿no? Si siempre hemos saltado cuando algo nos han hecho, entonces por eso digo, nos hemos tenido que detener en algunas pautas que son importantes. Habíamos dicho primero que esta sección del Sermón del Monte no ha sido dada con el propósito de convertirse en un ¿qué? En un código de conducta. No ha sido dada para que fuera un código de conducta que regule la manera en que los países, pueblos se tengan que ajustar para poder llevar adelante sus leyes. Dijimos que si pusiéramos esto como un principio, imagínense, en cada gobierno, imagínense que en los tribunales hicieran que esto prevalezca, ¿habría algún preso? No. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor estaría diciendo que no resistas al mal con el fin de que se anule completamente y que los malos puedan hacer lo que le dé la gana?
No, no podemos interpretar este pasaje así. Si lo interpretáramos así, estaríamos diciendo que no debería existir ni jueces, ni policías, ni fiscales. ¿Se dan cuenta? No podemos, número uno, no podemos interpretar este pasaje de esa manera. Número dos, no se puede tampoco interpretar esta parte del Sermón del Monte como un catálogo, que habíamos dicho, detallado, con el cual debe actuar un cristiano. ¿Acaso es esto lo que el Señor está diciendo a nosotros? Que si alguien nos mete una cachetada, debemos ponerle la otra. ¿Te puedes poner en esa situación? ¿Acaso está diciendo que si alguien quiere quitarte tu ropa, tus posesiones, tú se lo tienes que entregar para que seas cristiano? ¿O acaso está diciendo que si alguien viola tus derechos, tú tienes que dejarte aplastar por alguien? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, en realidad no. Entonces, no se trata de que esto es unas reglas o una lista de reglas que tiene que seguir un cristiano para demostrar su cristianismo. No es esa la intención que el Señor está dándole a este pasaje. Y habíamos visto también en la tercera pauta que tampoco esta sección o esta parte del Sermón del Monte debe ser interpretada contradiciendo otros pasajes de las Escrituras. Jamás se te ocurra interpretar un pasaje de la Biblia contradiciendo otro. ¿Está bien? Entonces era importante que nos detengamos en esto para ver qué no está diciendo este pasaje. Son tres pautas importantes que vimos en la primera semana. ¿Qué más vimos después? Que la enseñanza de Moisés, aquella llamada la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, ¿no es cierto? Vimos eso, cómo se aplicaba la enseñanza dada por Dios a Moisés acerca de la ley del talión. Y vimos que lo que enseñaba es que todo criminal debería ser juzgado, ¿cómo? Juzgado o castigado de acuerdo al crimen que había cometido. Esa era la enseñanza de la ley del talión, ¿ok? No se podía imponer algún castigo que fuera mayor o menor. Tenía que ser exactamente a lo que había cometido. Esa era la medida, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos en la enseñanza de Moisés. Ahora, vimos también que esta ley del talión tenía tres propósitos básicos. ¿Cuáles eran esos propósitos básicos? ¿Se acuerdan? Uno de ellos era proteger al débil del fuerte, del más fuerte, ¿no es cierto? Esta ley se había dado con el fin de proteger al más débil. ¿Por qué? Habíamos reparado que es responsabilidad de los magistrados, de los jueces y del gobierno proteger a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Era esa la responsabilidad y esa es la responsabilidad de nuestros gobiernos, proteger a los ciudadanos. ¿Está bien? Entonces, cuando Dios da esta ley, si tú te das cuenta, nuestras leyes se desprenden de estas leyes. Muchas de nuestras leyes salen de aquella ley. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo propósito de la ley del talión? Uno era proteger al débil del fuerte. Número dos, ¿cuál era? Frenar el avance de la maldad del mundo. Frenar el avance. Porque si bien es cierto que habíamos visto que uno podía, lo castigaban de esa forma y que los demás iban a ver cómo era castigado, ¿no es cierto? Si tú a un ladrón ahorita le cortas la mano, ¿tú crees que van a haber más ladrones que sigan robando así nomás? Se la van a pensar dos veces. Pero como los ladrones aquí los agarran y los sueltan, ¿no? Cualquier choro ya, pasa unas horas, ya, bótalo. El policía se quiere ahorrar el trámite de hacer un parte, de mandarlo y todo el proceso. Y si es un buen policía y llega a establecer el parte y llega al Poder Judicial, ahí lo sueltan. ¿Cómo? Billete. Se acabó. No más. Pero el propósito de esta ley era frenar la maldad del mundo. Por eso, si tú decías ojo por ojo y te daban ojo por ojo, sacabas el ojo, hay que sacarle el ojo. ¿Tú crees que alguien se podría atrever a hacerlo en nuestra sociedad si ahorita aplicáramos esta ley? No, ¿sí o no?
Ahora han visto lo que ha pasado, ¿no? Los distritos, varios distritos he visto que han puesto, no me robes aquí porque te linchamos. Ya la sociedad se está empezando a levantar y a usar esta ley, pero no es obviamente aprobada por Dios lo que digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando al malhechor se le da de su propia medicina, eso hace que los demás que vean y tengan temor de hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y por último, el tercer propósito que vimos de esta ley fue dada para proveer que ¿a quién? A los jueces. Cuando Moisés escribe, acuérdense cuando leímos Deuteronomio, Moisés escribía a los jueces y les estaba proporcionando una norma equitativa, una norma que les pudiera ayudar para cuando ellos tenían que juzgar a alguien. ¿Se dan cuenta? Para eso era la ley del talión. 3 propósitos, no lo olvides, apúntalo. Porque cuando tengas que revisar este texto, tienes que tener en cuenta las pautas y los propósitos que tiene. Porque muchos nos hemos quedado ahí. Leemos, poner la otra mejilla y literalmente jamás lo hemos hecho. Y vamos a ver qué es realmente lo que el Señor quiere decir con estos ejemplos. Ya habíamos dicho que esto, más que todo, es un principio para nuestras vidas y que también que tenía doctrina, ¿no? Ahora, lo que ya hemos resaltado, hermanos, con mucha claridad, fue que esta ley jamás fue dada con el fin de promulgar o incentivar a que haya un espíritu vengativo. Esta ley jamás fue dada con la intención de promulgar o promover que un individuo se vengue del que le hizo daño. No fue dada con ese propósito, ¿ok? Entonces, porque esta ley en aquel tiempo, antes de que se le juzgara a esta persona, o sea, antes de que se le castigara, tenía que ser juzgada por los jueces. Así era la ley. En ningún momento Moisés enseñó que si alguien te hizo algo, hazle lo mismo. No, dijo, llévalo ante el juez. Primero dijo, delante de Dios y delante de los jueces, y entre 2 o 3 testigos se juzgará al culpable y se le pagará de acuerdo a lo que hizo. Si el tal es hallado mentiroso, si es falso su testimonio, se le castigará por lo que mintió. Así dice el mandamiento, ¿ok? Ahora, vimos que Jesús no vino a anular esta ley. Muchos hemos visto el Antiguo Testamento como, uy, la ley del talión. Ay, sí, antes sí te mataban, antes sí te hacían. Pero vemos que no es así. Te lo hacían, pero previo juicio. ¿Cómo lo hacen ahora? Un delincuente va a la cárcel, si es hallado culpable. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es lo mismo, ahí, y no solamente podía venir uno a chismosear, no, él me hizo, no, tienen que haber 2 o 3 testigos, como mínimo. Entonces Jesús no vino a anular esta ley, sino más bien vino a cumplirla y a darle su verdadero alcance e interpretación. Para eso vino Jesús, para cumplirla, para darle el alcance que debe tener el mandamiento. Por eso ese alcance es cuando él dice, pero yo digo, oíste que fue dicho, pero yo digo. Ese pero yo digo es el alcance real que debería tener el mandamiento y su interpretación correcta, ¿no? Ahora, habíamos visto también que los fariseos de aquel tiempo de Jesús, aquellos que Jesús vino a desenmascarar, aquellos que Jesús vino de alguna forma a enfrentar, ellos habían hecho que de esta ley, en vez de aplicarla en los tribunales, ¿ellos qué habían enseñado? Ellos habían enseñado más bien a sacarle provecho para tomar venganza y interpretarla erróneamente. Decían que tenían permiso de Dios para vengarse. Esa era la interpretación del fariseo en cuanto a esta ley. Él decía, te hicieron, ya, Dios ha dado permiso para que te vengues. Imagínate. Cómo lo que hemos estudiado anteriormente, lo habían obviado completamente. Y hermano, déjame decirte una cosa, muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo.
obviamos lo que dice la palabra porque no conocemos la profundidad y el alcance que quiere tener la palabra en nuestras vidas. Hace poco hablaba también con alguien y le decía, ¿te imaginas si los cristianos, los que decimos ser cristianos, viviéramos el cristianismo bíblico? ¿Cómo sería el mundo? No estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando solo de aquellos que nos llamamos cristianos. Si viviéramos las escrituras, no dándole nuestra interpretación propia, sino más bien dejando que sea el espíritu de la palabra, aquel que tiene la intención de transformar no nuestro exterior, sino nuestro interior. Este mundo no sería el mismo, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación que le damos a las escrituras y no pretender favorecernos y de taquito sacar la verdad de estas enseñanzas y darle rienda suelta a mí, yo, ¿no? Entonces, esta ley prohibía explícitamente que un israelita tomara venganza contra otro. No era como decían los fariseos, que más bien Dios les había concedido a ellos vengarse. No era así, ¿ok? Estamos solamente revisando lo que hemos visto para que se acuerden, ya que a ustedes no les gusta tomar notas porque tienen mucha capacidad mental. Entonces, tengo que cada domingo recordar para situarnos bien y que entendamos a plenitud lo que realmente queremos, lo que el Señor está diciéndonos, ¿ok? Ahora, ningún israelita debía tomar la ley por sus propias manos. Eso queda claro para todos, ¿ok? Entonces, lo que es claro es que las enseñanzas de Jesús es que el que trae una verdadera interpretación. Ahora, entonces, ¿cómo debe reaccionar un hijo de Dios, un ciudadano del reino, cuando alguien lo daña en alguna manera o en algún sentido? Eso era lo que queríamos desarrollar y aplicar a nuestra vida este texto en particular. ¿Cómo debe ser? Entonces veamos lo que Dios mismo dijo a través de Moisés y que ahora lo está manifestando a través de Jesús. Porque estamos claros que no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Hemos venido hablando estos 2 domingos y demostrando que no hay ninguna diferencia entre lo que enseñó Moisés y lo que enseñó Jesús. Es exactamente lo mismo. Lo que era malo era que había una mala interpretación del texto por parte de los fariseos. Pero en cuanto a la ley de Moisés, todo era exactamente lo mismo. Lo hemos demostrado con textos bíblicos y todo. Qué pena, la semana pasada no se grabó la prédica. Esperemos que hoy sí se pueda. No fue error de nadie, creo que algo pasó, pero esperemos que esta semana podamos tener por lo menos esta tercera parte, porque son 3 partes que hemos estado hablando. Y espero que terminemos hoy, porque tranquilo, si no hay tiempo, lo hacemos la otra semana. Por lo menos quiero detenerme con calma y que ustedes se vayan entendiendo bien lo que estamos hablando. Entonces, vamos a Mateo 5:39, que era lo que hemos visto hasta hoy. Miren, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy solamente se desprende de no resistas a la persona que es mala. Todo lo que hemos visto. Ahora, lo que vimos a profundidad es que este texto que no enseña la prohibición universal, ¿no es cierto? De que todas las personas tienen que seguirlo al pie de la letra, las instituciones, los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿debe un cristiano resistir el mal o no? En conclusión, ¿qué dicen ustedes? La semana pasada lo vimos. ¿Debe un cristiano resistir al mal? Claro que sí. ¿Dios resiste el mal o no? La semana pasada lo vimos. Dios resiste el mal. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a resistir el mal? Pero entonces vimos que Jesús dice que no resistamos aquel malo. Y acabamos de ver que no podemos aplicar este pasaje en un contexto de que dejemos, y pusimos el ejemplo. Yo llego en la madrugada a mi casa y encuentro un ladrón adentro. Se está robando mis cosas, mis hijos están durmiendo y tiene un arma. La Biblia dice que no resistas al que es malo. Así que lo saludo y le digo, hola, estoy aquí, no te voy a hacer nada, llévate lo que quieras, espérate, me sentaré aquí. ¿Eso es lo que nos está pidiendo el Señor? No, tampoco me voy a poner mi vida en riesgo. Pero lo que sí voy a hacer es llamar a las autoridades. Porque habíamos visto que las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Para qué? Para frenar el mal.
y para que podamos vivir en paz. Entonces, no es este pasaje que estamos aplicando diciendo, ay, no resistas al que es malo, me está robando y yo tengo que dejar que me termine de robar. Más bien, hoy te se olvidó la billetera. No. Entonces, ¿cómo se debe interpretar esta enseñanza cuando él dice, dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado? ¿Acaso significa que cada persona que venga a mí y me pida dinero debo dárselo? Oye, ¿dónde terminaría yo? Si yo aplico este pasaje literalmente como lo estoy leyendo aquí, dice, si alguien te pide prestado, tienes que dárselo. ¿Lo tengo que interpretar así para ser un ciudadano del reino? Si yo, hermano, vivo bajo ese principio, la gente abusaría de mí. Hay que pedirle ese, porque ese es cristiano y es bobo, porque todo da. ¿No? Porque así hay mucha gente, ¿sí o no? Que interpreta este pasaje a su conveniencia. El Señor ha dicho acá. Vienen con el texto, ¿no? Tienes que prestarme. ¿Eres cristiano o no? Acá dice que tienes que prestarme. Sí, porque hay algunos que nos dicen así, ¿tú no eres cristiano? ¿Tú no eres todos sinvergüenzas todavía, ¿no? Entonces, como podemos notar aquí, estos textos tratan muy profundamente, hermanos, con lo que vivimos muy de cerca nosotros, cada día. Esto es un pan de cada día, ¿sí o no? Todos los días lo vivimos, no me digan que no, todos los días vivimos con estas dificultades de reacción o no. Entonces, vivimos en un mundo, hermano, lleno de amenazas, ¿o no? Es una constante amenaza que vivimos a diario. Entonces, de donde menos esperamos puede venir el agravio. De la persona que menos esperamos puede venir el agravio, el insulto. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante tanta agresividad? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano? Si alguien te da una cachetada en la derecha, dice la Biblia, dale también para que te pegue en la otra. El Señor nos dice que así debemos hacerlo. No debemos resistir al malo, dice. Pero lo que sí, hermano, debemos interpretar estas palabras como una provisión absoluta de nuestro Señor de no resistir al mal. ¿Saben por qué repito varias veces esto? Porque quiero que ustedes estén seguros. Porque hace rato les pregunté, ¿un cristiano debe resistir al mal? Cling, 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 cling. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo debe resistir al mal? Debemos interpretar entonces como una provisión absoluta de nuestro Señor de no resistir al malo. No, ¿verdad? Hemos visto claramente que no. Eso queda claro, por favor, en sus corazones, queden claros, no están contradiciendo las Escrituras. Dijimos que Jesús, cuando se presentó frente al sumo sacerdote, ¿qué hizo el alguacil? Le metió un cachetadón, porque él le había contestado al sumo sacerdote, porque acuérdense cómo contestaba Jesús, ¿no? Tú lo has dicho, ¡plac! Y Jesús le dijo, según lo que él había dicho y enseñado en el Sermón del Monte, le preguntó, ¿se acuerdan? ¿Por qué me pegas? Si yo he hecho algo malo, demuéstralo. Y si no, y si tengo la razón, ¿por qué me pegas? ¿Estaba resistiendo el mal o no? Claro que sí. Entonces, lo vimos también en Mateo 18, ¿no? Cuando Jesús pasó esto, y también vimos en lo que dice Pablo a los romanos, ¿no? Que cuando entregamos a un delincuente a la justicia, a los jueces para que se ocupen de ellos, estamos estableciendo que el buen funcionamiento de la sociedad. Cuando tú entregas a un delincuente a la justicia, no haces mal. No, pobrecito, dale otra oportunidad. No, eso no dice la Biblia. Toda institución ha sido puesta por Dios y el que va en contra de esa institución va en contra de Dios, dice Romanos 13. Ahora, si interpretamos este pasaje como una prohibición, hermanos, estamos mal, ¿no es cierto? La conclusión es que debemos entender que para eso están establecidas las leyes en nuestro país también. Y no estamos yendo en contra de Dios ahí. Es absurdo pensar que Jesús estuviera enfatizando algo así, ¿no? Es más bien, es del espíritu vengativo que Jesús está hablando aquí.
Esto es lo que debemos centrar cuando leemos estos textos. Lo que está prohibiendo el Señor aquí es el uso del espíritu vengativo. ¿Está bien? Ese espíritu de venganza, esa tendencia que tenemos nosotros pecaminosa, natural, que todo tenemos que devolverlo mal por mal. No experimentamos, díganme la verdad todos, ¿no experimentamos eso nosotros todos los días? Cuando alguien nos hace cualquier cosa, siempre estamos, que tengo que de alguna forma devolver. Es natural en tu ser, en tu vida, en tu naturaleza pecaminosa, el devolver el mal a otra persona que te hizo mal. Entonces, los fariseos habían deformado la ley del talión aplicándola a los problemas personales. Decían ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces mal, tengo permiso de Dios para devolverte con venganza. Pero como hemos visto, estas dos demandas pasadas, fue que esta ley fue dada bajo otro contexto, ¿no es cierto? Ahora, por causa, hermanos, de la caída de nuestros padres, de Adán y Eva, ¿no? Dios ha dejado de ser el centro de nuestras vidas. Eso es la catástrofe, ¿no? La más grande de nuestra raza humana, que al caer ellos, quitaron del centro de nuestras vidas a Dios. Entonces, ¿quién ha pasado a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón? Dilo fuerte. El diablo no. ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Tiene dos letras nada más. Y ponte así. El yo. El yo es el que ha quitado del trono a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa caída desde el huerto del Edén, perdió Dios su lugar en nuestro corazón. ¿Está bien? Es por eso que vemos al hombre batallando para defender sus derechos, defender su honor y tomar venganza cuando se siente agraviado o ofendido de algún modo. Por eso salta rápido. Oye, ¿qué? ¿Sí o no? Por eso rápidamente, ya, ¿por qué? Porque tú estás, pues, primero, ¿qué? ¿A mí? ¿A mí me vas a venir con eso? ¿Sí o no que el yo está vivo? Está vivo ahí. Eso es lo que hemos perdido en el huerto del Edén. Es del yo de lo que Jesús está hablando, hermanos. Del yo. ¿Te das cuenta cómo cambia todo el panorama ahora? Está hablando de ese yo vivo en ti que quiere salir o que sale de una forma natural. Porque Dios está desplazado de tu corazón. Y eso se trata esta enseñanza o este fragmento del Sermón del Monte, el espíritu de venganza. Es el yo, el que Dios, el que Jesús está confrontando con estos pasajes. Entonces, el lugar que debe ocupar este yo en nuestras vidas, si decimos ser hijos de Dios, debe estar ¿qué? Muerto. Déjame decirte que si tú eres cristiano, de verdad, tu yo está muerto. Tú moriste. ¿Por qué somos tan egoístas, piensan ustedes? ¿Por qué muchas veces somos tan egocéntricos? Aún hasta cuando queremos hacer algo para el Señor, ¿eh? Aún cuando estamos sirviendo y estamos en casa, pasamos por encima de todos con tal de que se haga lo que yo digo. No tengo un espíritu de decir, ve, pues busquemos al Señor en oración y que Él pues sea quien finalmente ponga paz en nuestro corazón. No, yo tiene que estar vivo aún en estas cosas. ¿Por qué insistimos tanto en que se nos tome en cuenta? A ver, si no me toman en cuenta, no me quieren. Si no me toman en cuenta, me resiento. Si no me toman en cuenta, ya no quiero ir más. El yo está vivo.
¿Por qué entonces siempre queremos que se escuche nuestra opinión? Y si no se escucha nuestra opinión, que se han creído. Y salen una sarta de cosas de nuestro corazón. Yo he ido a la universidad, yo he hecho tal cosa, y este me va a venir a decir a mí, ¿sí o no que se sale? Y también que se nos trate como importantes. Qué rico es cuando se trata como importante, ¿no? Uno, es algo rico que sale, ¿no? Uy, sí, ¿no? Ay, sí, uno, lindo es cuando el yo está vivo y te dan por ahí, ¿no? Tú dices, está vivo. ¿Sabes por qué? Simplemente porque somos seres caídos. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Como somos seres caídos, entonces el yo está vivo y Dios está desplazado. Si elimináramos, hermano, de las Escrituras el relato sobre la caída, dijéramos que las doctrinas que se van a derivar de esta verdad, entonces no habría una explicación para nuestro comportamiento. Pero como, gracias a Dios que hay ese relato, imagínate si no existiera ese relato, no sabríamos por qué somos así. Pero ahí está el relato claro para que entendamos nosotros cuál es nuestro problema. Hemos caído. Entonces, no entendemos que somos simples mortales. Somos simples mortales. Somos una simple criatura que ha hecho de sí mismo, ¿qué? Un ídolo. Nosotros hemos hecho de nosotros mismos nuestro ídolo. Nuestro yo es un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta mañana que nuestro yo es un ídolo? Porque todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón se constituye en un ídolo. Y si tú tienes un ídolo, ¿qué cosa eres? Un idólatra. ¿Y qué dice Dios de los idólatras? ¿Dónde van a irse? Al infierno. Entonces, ¿un idólatra puede ser cristiano o no? ¿Sí? ¿Un cristiano es idólatra? No, imposible. Estamos hablando de dos cosas contrarias. ¿Qué es entonces lo que este texto enseña? Y ahora sí vamos, tranquilos, no se impacienten ni tampoco se arrullen. Escuchen bien, si alguien tiene sueño, párese, tranquilo. Eso es, no tengas vergüenza porque tu cuerpo está cansado, de repente no te acostaste temprano, trasnochaste, tuviste insomnio, eres sonámbulo, no sé, de repente algo pasa o el calorcito y te has acomodadito y mi voz es arrulladora y tú estás, no, te paras, no pasa nada, no tengas vergüenza, más bien es un valiente el que dice, acá mando yo y quiero escuchar la palabra que mi carne no le guste y te paras, eso es bueno. Ahora, ¿qué es entonces lo que enseña este texto? Que no debemos poner tanto empeño en ¿qué? En defender nuestros derechos y nuestro honor. Pero si no estás diciendo hace rato que vamos a entendernos bien, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? Porque si somos cristianos reales, si vamos a ser ciudadanos del reino de Dios, no debemos actuar entonces de ese modo. El cristiano, el que es un verdadero ciudadano del reino, ha muerto con Cristo. Ha muerto a sí mismo. Ha muerto al mundo y por lo tanto, ¿qué cosa? No malgasta sus energías defendiéndose a sí mismo o defendiendo su propio yo. ¿Cuándo has visto un muerto reclamando sus derechos? Hoy no me gusta ese ataúd. Yo quería que me entierren en La Paz, en los jardines de La Paz, en el piso. ¿Por qué me han puesto ahí en el Ángel, ahí en el último piso? Ningún muerto reclama sus derechos. El verdadero ciudadano del reino persigue metas mucho más altas, mucho más grandes. Su mayor aspiración, hermano, escucha, esta es la mayor aspiración de un hijo de Dios. Su mayor aspiración y preocupación
es defender la verdad de Dios. Esa es su mayor meta. Defender la verdad de Dios. Defender la justicia, pero a lo que respecta a sí mismo, no tiene absolutamente nada que defender. Ese es un cristiano y un ciudadano del reino. Vamos a comenzar entonces a ver cuán muerto estamos. Gálatas 2:20. Lean fuerte. Mi antiguo yo ha sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Ya no. Mi antiguo yo, el caído, el que fue heredado del huerto del Edén, ya no vive más. Si eres un hijo de Dios, un ciudadano del reino. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres saber qué es la vida cristiana? ¿Quieres saber qué es la vida cristiana? Este es un resumen de lo que es ser un cristiano. Estás muerto, esa es la noticia del día. Estás muerto en Cristo. Si todavía estás vivito, todavía vives y no está Cristo en ti, entonces no has muerto. Si no has muerto, Cristo no está en ti. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que antes, él dice así, ¿no? Antes mi yo lo controlaba todo. ¿Está bien? ¿Tu yo controla todo o no? Él decía, antes mi yo controlaba todo. ¿Está bien? Vivía en función a mi yo. Hasta que comprendí quién era él, Jesús, acuérdense cuando se le presenta, y caí postrado a sus pies. Entonces le pedí perdón por mis pecados, ¿no? Le pedí que tenga misericordia de mí. ¿Eso no es lo que hemos hecho nosotros? Hasta ahí vamos bien. Y desde ese día, ahora viene la otra parte que no nos gusta mucho. Cristo pasó a ser el centro de mi vida. Ahora vivo para Él conforme a lo que Él quiera. ¿Y qué es lo que Él quiere? Conforme a lo que Él pida de mí. Entonces pasa esto. Escucha bien. Lo que Él llama bueno, yo lo llamo bueno. ¿Cómo que malo? Lo que Jesús llama, si tú has muerto y estás con Cristo, es que están medio soñolientos. Voy a tener que hacer algo. A ver, hay que pensar, pensar no duele. ¿Ya? Escuchen. Lo que Jesús ve bueno, yo lo tengo que ver bueno. Y lo que Jesús dice que es malo, yo lo tengo que ver como malo. Eso significa que estoy muerto y que Él vive en mí. Pero si tú estás viviendo lo contrario y tú estás diciendo que lo que tú piensas es lo bueno, entonces estás vivo y no vive Cristo en ti. Cuidado con eso. Pablo fue un personaje, ¿sí o no? Un personaje, una joyita, ¿no? Un joven prometedor para los fariseos, ¿no? Pero era una joyita. Era un personaje que antes de conocer a Jesús, él hacía y deshacía, mataba a los cristianos, ¿no? Pero cuando lo conoció, ¿qué pasó? Toda su perspectiva acerca de su yo y del mundo cambió completamente. Todo lo tengo por basura. Wow, ¿qué tal cambio de mente? Lo que antes él valoraba, ahora lo ve como basura. Ya no estaba viviendo él, porque antes todo lo hacía en base al yo que lo controlaba. Gálatas 6:14, lean conmigo. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo para mí también ha muerto. Como hijos de Dios tenemos que entender, o estamos vivos o estamos muertos y vivimos para Cristo.
Ahora que soy cristiano, el mundo me ve. ¿Cómo me tiene que ver el mundo? Crucificado. Ya no soy atractivo para el mundo, ¿sí o no? Ya el mundo no me ve atractivo, me ve antipático, odioso, chinchoso, loco, ciego, fanático. ¿Qué más? Todo lo que nos dicen, ¿no? Nos miran con lástima, no, pobrecito, mira, ahí va a su iglesia con su Biblia. Ay, mira cómo cantan. ¿Cuánta gente pasará por allá? Ay, estos pobrecitos. Nos miran así con desprecio, ¿no? Nos miran como muertos en vida. Ahí va ese cadáver. No tiene vida. Tiene que aferrarse a su Dios porque no tienen que, es un pobre. Entonces lo que debe haber en nuestro corazón, hermano, es la seguridad de que he muerto. ¿He muerto a qué? ¿A mí? Pon tu nombre ahí. Yo he muerto, ¿no es cierto? He muerto a mis preferencias, a mi voluntad, a mis opiniones. No me importa lo que yo pienso de mí. ¿Está bien? Mira hasta dónde vamos a llegar. No importa ni siquiera lo que yo pienso de mí mismo, solo me importa lo que piensa Dios de mí. Eso debe ser lo más importante. Ese es el ser cristiano y eso es ser un ciudadano del reino. De eso es lo que habla Jesús aquí. ¿Se dan cuenta que no hay nada que ver? Pon la otra cara, dale, préstale. Eso es, no sé, eso no tiene nada. No tiene ningún sentido si lo vivimos de esa manera. Más bien está hablando de, hey, cuidado con vengarte. Cuidado con dejar salir el yo. Muchos decimos saber para qué vino Cristo. Muchos de nosotros decimos, sí, yo sé para qué vino Jesús. Cristo vino para darnos un ejemplo de cómo debemos obedecer al Padre. Pero Cristo no vino solo para eso, o no vino específicamente para eso. Más bien Él vino para librarnos del yo. Cristo murió en la cruz para que nuestro yo también muera con Él. Y para que de esa manera Él resucitó y resucita en nuestras vidas. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces tenemos que entender que Él vino para pagar el precio por el pecado para que podamos ¿qué? Vivir para Él. Esto no lo entiende cualquier hermano. El mundo no lo puede entender, es locura. Nosotros como hijos de Dios es nuestra meta. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Miren lo que dice. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. ¿Nos controla el amor de Cristo? ¿Seguro? Ya que creemos que Cristo murió por todos, mira, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la vida de Cristo ya no vivan más. ¿Para quién? Para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Claro como el agua. Nuestro yo debe estar muerto si somos y si vamos a ser cristianos y ciudadanos del reino. ¿Sabes por qué nos ofendemos? ¿Por qué es que tomamos represalias contra los que nos han hecho mal? Simplemente porque nuestro yo está vivito y coleando. Y esto es completamente contradictorio con el hecho de ser cristiano. El cristiano ha crucificado su yo en la cruz. Entonces, ¿notas que sí hay doctrina en este sermón? ¿Sí hay una doctrina o no? Claro que hay doctrina, y cómo el entendimiento de la doctrina es muy importante, hermano, para una interpretación correcta de estas palabras de nuestro Señor. Por esta razón es que nos hemos tomado este tiempo, que es importantísimo, antes de ver y pasar a los ejemplos que tenemos aquí. Deberíamos o debíamos tener una base sólida, una base suficiente para poder entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. Estos ejemplos de alguna forma nos han proporcionado ya principios.
El cristiano ciudadano del reino, hermano, no debe tener un espíritu vengativo. Se acabó, no más. No podemos tener un espíritu vengativo. Aprendimos que, ¿qué dijo el Señor? La venganza es, hey, la venganza es mía, papá. Tú no tienes por qué vengarte. No, es que ya, no, yo lo voy a hacer con mi mano. No, ni siquiera Dios te está dando la alternativa de que tú vayas y te vengues por tu mano. No, Él te está diciendo, hey, no puedes hacerlo porque el único que se puede vengar soy yo. ¿Por qué? Porque el único santo soy yo, porque el único justo soy yo. Tú eres un pecador como el que te ofendió. El único que puede vengarse es Dios. La venganza es mía, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Por qué no podemos vengarnos como ciudadanos del reino? Porque hemos muerto, hermanos, y solo vive Cristo. Amén. Él debe vivir en nuestros corazones para que así podamos defender su honor y la verdad de Dios. Para promover la justicia. Si queremos promover la justicia, tenemos que estar muertos, no para defendernos a nosotros mismos. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos. Lo primero que enfoca el Señor aquí es la agresión física, ¿sí o no? Lo primero que dice, si alguien te da, Mateo 5:39, pero no resistas al que es malo. Si alguien te da una cachetada o una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos ver aquí? Lo primero que debemos notar es que la naturaleza o es el propósito de los ejemplos que Jesús usa en estos pasajes no es una forma que cause en nosotros o que ponga en riesgo nuestra vida. ¿Está bien? Una cachetada no te va a matar. Entonces el Señor no está diciendo aquí que no se trata de exponer la vida, no está diciendo que vas a exponer tu vida, está hablando de una cachetada, no está hablando de que estás frente a alguien con una pistola. No está hablando Jesús de un individuo que entra a tu casa con un arma o que pone en peligro la vida de tu familia. No está hablando de eso, está hablando de tú con otra persona, tú frente a otro. No está hablando en público en general, está hablando de tus relaciones entre tú y otra persona. ¿Está bien? No pensamos que está hablando de todo en una extensión, no, está hablando de lo que va a pasar y cómo debe ser tu reacción entre tú y la persona que ahora tienes en mente. El Señor está yendo simplemente a lo que es y está reduciendo a una sola cachetada. ¿Está bien? Un cachetadón, ya. De eso está hablando, ¿ya? Y para los judíos, y aquí es donde debemos entender, porque nosotros interpretamos en base a nuestra cultura, ¿sí o no? En base a lo que nosotros sabemos como una cachetada. Pero ¿qué era una cachetada para un judío? Una cachetada para un judío, hermano, era uno de los actos más humillantes que podía enfrentar un judío. Era ir contra su honor. Era muy, muy bajo. Lo echaba al piso. ¿Ok? Echaba al piso su dignidad. Por eso es que Jesús lo está poniendo como ejemplo. Y es por eso que tenemos que entender el contexto en el cual se está hablando, a quién se está dirigiendo Jesús como público. Y para un judío que tú le tires una cachetada no era cualquier cosa. Ahora, imagínense en medio de una situación tensa. Alguien te da una cachetada de verdad. Ahora, nos humilla. ¡Pa! Y nos da un trato indigno, nos llena de lisuras y todo, ¡pa! Te mete tu cachetada. ¿Cuál es el primer impulso que de nosotros nos sale? A ver. Pucha, sale, ¿qué cosa es? Y sí o no que te vas encima. Hay una naturaleza que simplemente nos hace devolver golpe por golpe. Y ese es el primer impulso de nuestra naturaleza humana, es normal. Estamos hablando de un humano común y corriente. Ahora, tan pronto recibo, ya sea lo que sea, un golpe, una cachetada, un insulto, al toque, tan pronto yo quiero contestar. Yo deseo que reciba su merecido, ¿sí o no? Hermanos, de ese espíritu vengativo es que Jesús está hablando. ¿Te das cuenta?
de ese impulso de querer vengarte. No está diciéndote que pongas la otra mejilla para que te dé otro cachetadón, porque lo que estarías haciendo es tentar al agresor a que siga pecando contra ti. Lo que te está diciendo es cuidado con lo que va a salir de tu corazón hacia esa persona. El punto no es que pongamos, hermano, literalmente la otra mejilla para que nos den la siguiente cachetada, ¿sí o no? No es que debemos poner la otra mejilla para que nos peguen, es más bien a la reacción de violencia que salga de nosotros. En otras palabras, Jesús te está diciendo, evita el conflicto. Está poniendo como ejemplo simplemente la cachetada como un acto de agresión hacia tu persona. Pero la enseñanza real es cuidado con lo que te hagan otros y salga de ti un espíritu vengativo que quiera que la otra persona le den su merecido. ¿Se dan cuenta? Ahora sí tiene sentido el texto. Porque sería absurdo pensar, pon la otra mejilla. Ese pon la otra mejilla significa retente, estás muerto. Ya no vives tú, vive Cristo. No puedo reaccionar de la misma manera como lo hace un inconverso. Yo tengo un espíritu superior que es el Espíritu Santo que vive en mi vida. Entonces, no es que no le voy a poner, sino que voy a evitar que de mí salga la venganza, que de mí se desborde el odio. Eso es lo que está hablando. Si decimos ser cristianos, hermanos, no podemos actuar como la otra persona. Debemos sufrir el agravio y debemos devolver mal por mal. Debemos devolver bien por mal. Debemos estar dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús. Si hay alguien, hermano, en este mundo que pisó este mundo, que pudiera reclamar sus derechos, es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Creador de cielos y la tierra. El único que no pecó. ¿Jesús pudo reclamar sus derechos o no? Él es el único que pudo reclamar sus derechos, pero la Biblia dice que lo hizo. Mira lo que dice 1 Pedro 2:22. Pedro, hablando de Jesús, dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ese es el carácter de un cristiano. Sabe que hay alguien superior que hace justicia. No juega, no piensa, no dice tal vez, no lo dice de boca. Sabe que hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga. Esa debe ser nuestra reacción. Debemos dejar la defensa de nuestra dignidad en las manos de nuestro Dios. Por eso somos sus hijos. ¿No dice las Escrituras que el que toca a uno de sus hijos toca qué? La niña de sus ojos. Pero eso nos hemos olvidado. No, qué hijo ni nada, qué niña ni nada, ¡pum! ¿Sí o no? Así sucede. Primera de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como ¿quién? Como Jesús vivió. Que cuando lo insultaban, yo me acuerdo porque yo he sido bien gallito también, sobre todo cuando he sido taxista. No me gustaba que me metan en el carro, el orgullo me ardía. Yo quería estrellarlo contra la pared al otro. Y una vez lo hice. Una vez hice y me metí en un tráfico que me alcanzó la otra persona. Y eran 3. Me patearon el carro, me hicieron una serie. Salí más perjudicado. Que después yo dije, si hubiera dejado que me metan el carro y dije no, hubiera perdido menos. No me hubiera molestado, no hubiera hecho esa maldad y mi carro no estaría todo abollado por las pateaduras que le habían dado. Pero ahora, cuando me confronto a la palabra y digo, tú eres un ciudadano del reino, eres un cristiano, empieza a mi vida a molerse, sinceramente. Me empezó a decir tantas cosas no hubiera hecho por no confiar en la justicia de Dios, por no
no confiar en su amor. La segunda ilustración que usa nuestro Señor aquí se enfoca ¿en qué? En el problema, pero lo va a ver desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Es ahora cuando alguien ataca nuestras posesiones. ¿Está bien? Mateo 5:40 dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Cómo interpretar este pasaje? Tenemos que ir allá a los judíos, al Imperio Romano, para ver exactamente de qué está hablando el Señor. No podemos interpretar así, ay, tengo que darle, sí, todo. Déjale también la capa, dice en la otra traducción, ¿no? Si alguien te obliga y te quita la túnica, dice, déjale también la capa, dice la Reina Valera. La capa, hermano, era una parte de la vestimenta judía, que era muy importante. ¿Está bien? Era muy importante lo que Pablo le dice a Timoteo que le traiga, el capote, porque tenía mucho frío. ¿Se acuerdan cuando ya Pablo va a morir? En 2 Corintios le dice a Timoteo, por favor, quiero que vengas rápido, quiero que vengas, quiero verte. Y cuando vengas, tráeme a Marcos y tráeme también el capote. Le dice, ¿no? La capa, porque tenía mucho frío. Él estaba en la cárcel y estaba Lucas con él. Y la capa era para los judíos una prenda muy importante. ¿Está bien? Ahora, la túnica era algo así que se ponían desde aquí, llegaba más o menos a la altura de la rodilla, y algunos que eran más pitucos usaban otras prendas un poquito más lujosas y que le llegaba hasta los pies. Esa era la túnica, ¿ok? Entonces, la capa, hermano, era una prenda exterior, ¿no? Que frecuentemente usaban los pobres y los viajeros para cubrirse en las noches porque la temperatura bajaba mucho. ¿Está bien? Ahora entienden por qué está usando estos elementos Jesús. Ahora, hay algo importante. En la ley de Moisés se exigía que si alguien tomaba tu capa en prenda por algo, o sea, tú podías empeñar tu capa. Bueno, no tengo para pagarte, pero te voy a dar mi capa, porque era una prenda aparentemente cara y que era muy útil para ellos. Entonces se la entregaba, pero la ley de Moisés decía que tú podías tomar en prenda esa capa, pero solo hasta que comenzara la noche. Cuando comenzara la noche tenías que devolverla para que la otra persona pudiera abrigarse. Ahora se nos va abriendo más el panorama porque Jesús está hablando la capa como si no fuera algo, la capa. Tú dices, ¿qué es la capa? La capa era para ellos algo importante. Por eso es Jesús dice que si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Ahora entendemos mejor qué es lo que estaba pasando. Y es por esta razón que en los tribunales de Israel se daba esto. Los tribunales decían, está prohibido que tú le quites la capa durante todo el día. Solo podías hacerlo en la tarde. Ahora, la imagen que Jesús tiene aquí de esta persona que quiere ganar ventaja contra ti, que quiere abusar de nosotros, que quiere usar cierta viveza legal y llevarnos a la corte y quedarse con algo que nos pertenece. Esa es la idea, ¿se dan cuenta? Él está diciendo, mira, acá hay personas, te vas a encontrar con personas que se van a querer aprovechar de ti, que te van a querer quitar lo que te pertenece. Y está hablando de una capa, hermano, no está hablando de tu casa. El Señor no está diciendo aquí, vas a ir a juicio por una túnica. Y te está diciendo prácticamente no lo hagas. Más bien déjale también la capa si quiere. Evita el conflicto nuevamente. Déjale. Ahora vemos algo similar a lo anterior, al ejemplo anterior, ¿no es cierto? Donde vimos que hablamos de la provocación que a nuestra vida no estaba en juego, ¿no es cierto? Vimos que no estaba en juego, no está, cuando le provocan y le meten, está hablando de una cachetada. Aquí está hablando de una capa. No está hablando, por si acaso, hermano, de tu casa. No está diciendo si alguien quiere quitarte tu casa en juicio, déjasela. No está diciendo eso. No está diciendo déjasela y si puedes darle el carro también. No está diciendo eso. Está hablando de una capa y está hablando de algo insignificante. Hey, ¿vas a pelearte en un tribunal por una túnica? Cosas insignificantes.
pues déjale también la capa, te digo. Evita el conflicto. El Señor no quiere decir aquí que si alguien te quiere quitar la casa, le dejes también lo demás, ¿ok? Está hablando de una capa simplemente. Entonces, no podemos llevar más allá lo que esta enseñanza nos quiere decir. No podemos ir más allá. Es exacto lo que está diciendo el Señor, y la intención principalmente es morir a tu ego. Morir, no ir al conflicto. Simplemente el Señor nos está desalentando a este tipo de personas, o está desalentando, mejor dicho, a este tipo de personas que todo el tiempo que reclame sus derechos, ¿no? Que vienen con una queja continua en sus labios, porque los demás siempre quieren ganar mi ventaja y tú siempre estás renegando de los malos. Siempre estás ahí, que tú me molestas y quieres echarte, quieres hacer y quieres reclamar justicia cuando sabes que no va a existir justicia en las personas que no tienen a Cristo. Que cuando fui al supermercado quise parquear mi carro y alguien vivo me ganó. Y ya bajé, qué cosa, yo me iba a estacionar. Entonces ya estás haciendo problemas. Que alguien me cerró, ya, que oye, qué cosa, eres un tal por cual, basura, idiota. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo el Señor es: evita el conflicto. No dejes que se salga desenfrenadamente de ti algo. Y además que si tuviera yo la rapidez como para vengarme de esta persona, ¡ay, no me quedo así! ¡Ay, como ojalá que te choques! Si tuviera la forma de vengarme en ese momento, lo haría. Pero no, a veces se nos pasa tan rápido y te quedas con ese sinsabor horrible en tu ser. Tu yo ha sido tocado. Eso no lo soporto. Hay que dejar también la capa. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Se podrá hacer esto? ¿Se podrá vivir así? Estamos en un mundo sin principios, hermano. Estamos en un mundo sin Dios. Eso es lo que debemos entender. El Señor dice: ¿vas a ir a la corte por esta pequeñez? ¿Acaso no es mejor sufrir el agravio? ¿Acaso no puedes evitar más bien el problema? Ahora, cuando estás en tu derecho de reclamar, debes escuchar la voz de tu Señor, ¿no es cierto? Y dejar la capa. Entonces, debemos aprender a devolver bien por mal. Ese es un cristiano, devuelve bien por mal. Si somos cristianos, ciudadanos del reino, esta es la única manera, hermanos, en que debemos reaccionar. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 7, y voy acabando. Dice 1 Corintios 6, 7, sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que nos defrauden? ¿Te das cuenta que es lo mismo? ¿Qué está diciendo aquí? Muere tu yo. ¿Te ofendieron? Sí, me dolió. Tú no sabes lo que me han hecho. Y te dice, no, ya no tenemos bastante con los pleitos. ¿No sería mejor que no sigas adelante con esto? Déjalo. Mira lo que te voy a decir. Escucha y toma nota si es que puedes. Es 1000 veces, escucha, es 1000 veces mejor ser engañado, ser defraudado por otro, que dejar que nuestro corazón se llene de resentimiento y amargura. Hermano, no es justo que tú peques por el pecado de otro. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús está diciendo: no peques por la culpa de este pecador. Evítalo. Es mejor dejar la capa. Es mejor, hermano, evitarte la amargura que haber perdido túnica y capa. No importa, dice Jesús. Pierde ambas cosas, pero no pierdas tu relación conmigo. Pórtate y sé luz como un ciudadano del reino. Eso es lo que está diciéndonos.
No te dejes arrastrar por el pecado de otros. El Señor dice, ¿vas a ir a la corte? No vale la pena. El tercer ejemplo que está usando nuestro Señor aquí tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos. Y vimos primero que trata primero con nuestra dignidad, luego con nuestras posesiones y ahora va a tratar con nuestros derechos, ¿ok? Mateo 5:41. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Aquí vamos a hacerlo hasta la parte donde dice, llévalo 2, ¿no? Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Y aquí vamos a entender el contexto. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Que cuando, ustedes saben que los palestinos estaban pues subyugados bajo el dominio de los romanos. Entonces las leyes romanas decían que el pueblo que era esclavo, que estaba esclavo, cualquier ciudadano podía obligarlo a llevar 1 milla a los esclavos. Por ejemplo, se encontraba un romano, un soldado romano con un judío y le podía decir, oye, ¿sabes? Llévame 1 milla. La ley dice que tú me puedes ayudar 1 milla llevando mis bultos. ¿Está bien? Por eso es que ustedes se acuerdan cuando Jesús se cae, cuando está llevando la cruz y el soldado le dice a José de Arimatea, no, a Simón de Cirene. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí y él le dice, tú, ayúdale? ¿Acaso le dice, hey, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar una manito o darle una manito? No, carga la cruz, le dice. Porque una autoridad podía obligar a un esclavo a llevar con él 1 milla. ¿Y qué es lo que Jesús va a decir? Ve con él 2. Hermano, esa ley era injusta, ¿o no? Claro que era injusta que alguien te obligara a llevar 1 milla, una carga que no era tuya. Pero, ¿qué era lo que Jesús quería enseñar aquí? Él dice, ve con él 2. No te rebeles contra la autoridad. No te resientas contra ella. Está diciendo, no intentes tomar represalias contra tu autoridad. Esa es la idea de este pasaje. Si estás dispuesto a sufrir el agravio y más bien le ofreces a él ir con el 2, ¿qué va a decir este pata? ¿Qué? O aguanta, ¿qué? Te estoy diciendo que te quedes 1 hora más en el trabajo o que hagas, pero esto no me corresponde. Y tú dices, ¿en qué más lo puedo ayudar? ¿Qué? Aguanta, este es de otro planeta. ¿Quién es ese? ¿Está loco? ¿Sí o no? Si tú estás en tu trabajo y esto sucede, esta persona va a decir, este es alguien que no he visto jamás en mi vida. Lo estoy forzando a llevar ya de por sí 1 hora o 1 milla más y él va a ir 1 milla más todavía. Es de otro planeta. Pero hermano, lo que sí es cierto es que vamos de alguna forma a impactar. Y esa debe ser ¿qué? Nuestro objetivo principal. ¿Qué cosa? Hacer y mostrar a los demás quién es Dios. Mira lo que dice Tito, el capítulo 2, verso 9 y 10. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y miren lo que dice, hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Dice, perdón, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces, ¿qué va a pasar? Lee. Sea atractiva. No está contradiciéndose las escrituras, hermanos, es claro. ¿Sabe por qué ahorita tú estás ahí? ¿Qué cosa tan loco? Es porque el yo está vivo. ¿Sabe por qué el yo está vivo? ¿Saben por qué? Porque la Biblia anda cerrada. Porque las rodillas no duelen. Por eso está vivo el yo.
Porque la palabra de Dios está cerrada en tu casa, en un costado olvidada. Porque no tienes tu tiempo de orar y buscar a Dios sabiendo tu condición en la que estás. No, tú prefieres que yo siga vivo. Hermano, no se puede vivir la vida espiritual con la Biblia cerrada. No hay forma de crecer espiritualmente o experimentar las cosas espirituales con la Biblia cerrada. Si no doblas tus rodillas y entras a la presencia de Dios, ¿cómo piensas estar muerto? Esto es imposible de asimilar, inclusive para nosotros en esta mañana, ¿te das cuenta? Porque el yo sigue vivo. Ya no vivo yo. Solo Jesús vive en mí. Y lo que ahora más bien quiero vivir en la carne, ya no lo quiero vivir en la carne, sino lo vivo. ¿Para quién? Para aquel que dio su vida en la cruz por mí. Hermano, así tus jefes van a ver ¿qué? La gracia redentora en tu vida. Que tú eres distinto, que haces las cosas con alegría porque amas al Señor. No ven un rostro ahí todo el tiempo. ¿Qué cristianismo podría ser eso? Contestón. No estoy diciendo que tú no debes. Yo puedo convencer a una persona que está en su error sin ser malcriado. Con sabiduría puedo buscar el mejor momento para hablar. No voy a buscar un momento acalorado. ¿Qué voy a hacer? Son injustos contra mí en el trabajo, sí lo son. ¿A dónde voy a ir? Al Rey, al Señor, al que juzga todas las cosas. Y que me dé la fuerza, la sabiduría, porque yo quiero que esa persona le conozco. Yo no quiero que esa persona se vaya al infierno. Yo no estoy viniendo a tu vida para decir, ese jefe cómo no se muere. Mi intención es que esa persona conozca a Cristo. ¿Y cómo lo va a conocer? Si te ha puesto a ti ahí para que lo conozca a través de ti. Termina siendo una responsabilidad nuestra. Busco el momento indicado y busco la sabiduría que viene del cielo para poder enfrentar esto. No es tan fácil. Primera de Pedro 3:1-2, y voy a terminando. De la misma manera, y esto es para las mujeres que quieren que sus esposos también conozcan a Cristo. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida que pura y la conducta respetuosa de ustedes. No está diciendo que si te golpea, no está diciendo que si no cumple con sus responsabilidades. Ojo, no estaba mencionando aquí de que debes dejarte pasar por encima. No. Está hablando de ti y de lo que tú puedes hacer tan solamente por hacer que tu yo muera y que Cristo sea más bien quien vive en ti. Puedes ganar, hermano, a tus jefes, puedes ganar a tus compañeros de trabajo, puedes ganar a tu esposo, a tu esposa. Eso es el evangelio. ¿Suena locura? Suena locura para los que no tenemos el Espíritu. Pero para los que tenemos el Espíritu, esto es una verdad que yo deseo vivir. Si Él, siendo el único que tenía derecho de reclamar, no insultó ni devolvió a nadie mal por mal, sino que dejó al que hace justicia, ¿cómo no hacerlo nosotros? Es que tenemos que entrar al lugar santo. Tenemos que seguir buscando a Dios en nuestras vidas. Ahora sí acabo. Último. Y este es un poco raro, ¿eh? El último texto es un poco raro. La última parte del texto en el 42, dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Aquí sí voy a llamar la atención a algo y voy a traer a reflexión algo muy importante. ¿Ok? Porque Jesús está aquí hablando primero de resistir al malo, ¿no es cierto? Después está hablando de no tomar venganza. Eso hemos visto en estos textos. Y al que nos hace daño, ¿qué debemos qué? Devolverle bien por mal. Pero aquí en el verso 22 nos preguntamos entonces, diríamos, ¿qué relación tiene esto con lo anterior? ¿Qué relación tiene con el que te pida dale y con el espíritu vengativo? Pareciera ser otro tema, ¿no? Pero miren,
Jesús no está cambiando de tema, más bien está continuando. Y este cuarto ejemplo está muy relacionado con los demás. ¿Sabe lo que está diciendo realmente Jesús aquí? Que no solo debemos abstenernos de hacer el mal, sino que también debemos, como hijos de Dios cristianos, llegar más lejos. Está diciendo que nosotros debemos no solamente retener ese espíritu vengativo, sino no solamente hacer morir el yo, sino ir un poco más allá. Al que te pida, dale. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver mal por bien, bien por mal es divino. Esa es la diferencia entre nosotros, el diablo y Dios. Lo que desea nuestro Señor, hermanos, es una disposición que procura hacer el bien a todo el que pueda y lo necesite, aun cuando éste sea su enemigo. ¿Ok? Esto no significa que, como ya hemos dicho antes, que cualquiera que me pida prestado, estoy en la obligación de prestarle. ¿Ok? Cuando yo veo un borracho, un drogadito en la calle que me pide plata para seguir tomando, fumando, yo no le voy a dar. ¿No es cierto? Tengo que usar mi sentido común. No se trata simplemente de dar. ¿No es cierto? Porque tampoco debemos darles un solo centavo a los que son ociosos, que no le da la gana de trabajar. O sea, voy a tener que estar dándole plata al que no le gusta trabajar. No se aplica ese pasaje a esto. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3:10. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, tampoco coman. Así de sencillo. Texto de la Biblia. Misericordia no es lo mismo que alimentar vagos. ¿Ok? No aplica así. Salmos 112:5. Ya voy a acabar. Miren lo que dice: el hombre del bien tiene misericordia. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. No anda por ahí emocionalmente que al primero que le pide le va a prestar. Tiene que actuar con juicio antes de tomar la decisión. No se va a dejar gobernar simplemente por sentimentalismos. Vino, me chamulló, me lloró, me habló y yo le solté. No solamente me sacó lágrimas, sino también me sacó un billete. No es así. Él gobierna sus asuntos con juicio, piensa bien, razona primero, medita, habla con tu esposa, con tu esposo, si es que ese dinero que vas a dar es realmente para hacer el bien. Y yo les digo una cosa: algo importante. ¿No nos ha pasado que a veces cuando somos muy buenos en la congregación y alguien nos pide prestado y no hemos sido muy sabios, esas personas, ¿qué sucede con ellas? Desaparecen de la iglesia porque no te pueden pagar lo que les prestaste? ¿Qué les queda? No venir más. Entonces, al final, ¿fue un bien o un mal para ellos? Por eso la Biblia nos dice que debemos hacerlo con juicio, viendo primero si es que hay la posibilidad o esta persona tiene que ser ayudada de esta manera. Lo que debemos hacer más bien es hacer los que confíen en Dios, que busquen a Dios. A veces sí, nuestro buen corazón nos lleva a nosotros a querer ayudar a otros, pero no nos damos cuenta que lo que más necesitan esas personas es a Dios, no el dinero. Entonces debemos aprender con juicio a ver si que lo que vamos a hacer es beneficioso realmente para la persona. ¿Va a poder esa persona asumir esa responsabilidad o no? Para que después no desaparezca de la congregación, porque eso pasa. Y yo les doy este consejo: cuando le presten a alguien, miren bien a quién le van a prestar. Porque al final, por esa deuda, lamentablemente, no van a regresar a la iglesia. Y ustedes también salen perjudicados. Entonces Dios nos da sabiduría para hacerlo. Es más, oren por eso. No está de más. Ya listo, hablas con tu esposa o tu esposo: mira, me pidieron esto. Ok,
¿Qué tal si oramos? Si Dios pone paz en nuestro corazón, hagámoslo. Si no, no. Porque no estamos obligados a hacerlo. No podemos tomar este pasaje como que, Dios quiere que sí, tiene que ser así para ser un hijo. No, hay que hacerlo con juicio. Mira lo que dice Proverbios 3:27. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Cuando esté a tu alcance. No es que tú tienes que estar obligado a ayudar a alguien, sino que si tú puedes ayudar a alguien, lo debes hacer y con sabiduría. Mira, hay dos principios aquí, claros, ¿sí o no? Porque Dios quiere que regulemos nuestra misericordia, no es que tú sueltes por soltar. Uno, que no te niegue a hacer el bien a quien es debido. Si hay alguien que tú sabes que debes ayudar, que no vas a tener problemas, hazlo. Y dos, solo si tienes para poder hacerlo. No tienes que sentirte obligado a colgarte para hacerlo. Muchas veces, como ya he dicho, hemos visto casos lamentables. Ahora, el hecho que podamos ayudar a todos no quiere decir que no podemos ayudar a uno. ¿Cuántos vemos a niños en la calle, sí o no? Vemos madres, niños, ancianos en la calle y nos rompe el corazón de no poder hacer nada. Pero tampoco eso significa que podemos ayudar aunque sea a uno, colaborarle con algo, ¿no? Porque a veces hay el pensamiento, no se le puede solucionar la vida, pues son tantos. Pero si puedes ayudar a uno, aunque sea, hazlo, ¿no? Tampoco le vas a dar toda tu billetera, pero por lo menos con algo, ¿no? Eso es las actitudes, ¿no? Entonces, hermano, lo que Jesús espera de su pueblo es que tengamos un corazón generoso, un corazón que está dispuesto a desprenderse de lo suyo con el tal de ayudar al necesitado. Efesios 4:28, termino ahora sí. Esto sí creo que lo vamos a dejar ahí. Termino con este texto. Si alguien tiene suficiente dinero, escucha bien, si alguien tiene suficiente dinero, 1 Juan 3:17-18, para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Mientras que el no creyente pregunta, ¿por qué debo despojarme de lo que es mío? El creyente en Cristo dice, ¿hay alguna razón por la cual yo no pueda ayudarlo o no deba ayudarlo? Entonces, siempre vamos a llegar a este mismo punto, hermanos. Todo el problema parte ¿de dónde? Que el lugar que ocupa nuestro yo. Ese es el principal problema. Con este yo comenzamos y con este yo terminamos. Este es el problema. Esto es mío, mío y mío. Y no estoy dispuesto a desprenderme de lo mío. Porque primero soy yo, segundo soy yo y lo te sobra para mí también. ¿Cuántas veces en esta semana te has sentido mal e infeliz? ¿Cuántas veces en esta semana has sentido que... Y yo puedo asegurar esta mañana que la mayor parte por la cual tú te has sentido mal o infeliz es simplemente con cosas relacionadas a tu yo. Si hay algo que nos hace sentir así y lo que nos aplasta es el hecho que ha sido tocado nuestro yo. Eso es lo que más nos duele. Eso es lo que más nos afecta. ¿Sí o no? Casi todos mis problemas, decimos nosotros, son por causa de otras personas. Y algunos por mi causa, pero la mayoría son por otras personas, ¿no? Pero si vamos a analizar con cuidado, nos daremos cuenta que el problema con los demás es mi yo. Y que el problema conmigo mismo también es mi yo. O sea, mi problema no son los demás, soy yo. Y el problema conmigo mismo también es mi yo. Entonces el problema, ¿cuál es? Mi yo. Estoy vivo. Hermano,
Yo te digo esta mañana, si tú sigues experimentando en tu vida el yo está vivo, cuidado, porque Cristo dice, vive en aquellos que han muerto en la cruz con Él. Ahora, el yo está vivo porque no estás en comunión con el resucitado. Esto no es para aquellos que vivimos en la carne. No podemos, hermano, no lo vas a poder hacer jamás. Tienes que matar y hacer morir tu carne. ¿Dónde comienza? ¿Dónde vas a comenzar matándola? En tu lugar privado. A ese lugar donde no quiere entrar tu carne. Tu carne no quiere entrar a ese lugar. Ahí comienza su muerte. No comienza cuando tienes la tentación al frente. No comienza cuando alguien te agrede. Ahí no comienza. Comienza cuando no quieres entrar y piensas que no vale la pena invertir el tiempo en su presencia. Y cuando ese pensamiento está en tu mente, no lo dices, pero lo haces. Tú no andas diciendo no quiero entrar, tus acciones, tus actitudes lo dicen. Entonces comienza a morir entrando a ese lugar. Ahí vas a morir. Porque el Espíritu de Dios va a crecer en ti y te va a dar fuerzas para que tú puedas finalmente vivir para Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tu palabra no tiene, Señor, otro propósito que simplemente hacernos conocer tu corazón. Señor, cuando tú abres tu corazón en tu palabra, lo haces para que nosotros podamos entender cuánto nos amas, cuánto deseas que estemos junto a ti, cuánto deseas, Señor, que entendamos tu amor, cuánto deseas derramar, Señor, bendiciones sobre nuestras vidas, bendiciones que solamente tú eres capaz de dar, como aquella paz que sobrepasa entendimiento, como aquella fe, Señor, que mueve montañas, como aquel milagro, Dios, que es usar nuestras vidas para que otros sean arrancados, Dios, de las garras y de las llamas del infierno. Padre, permítenos, Señor, ser suficientemente honestos y saber, Señor, que si queremos vivir para ti, tenemos que morir a nuestro yo. Y sabemos que la única manera, Señor, es entrando a tu presencia, escudriñando la palabra y conociendo tu corazón, Padre, conociéndote cada día más para poder identificarnos, Señor, como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a no vivir más engañados, pensando que podemos vivir esta vida cristiana a expensas tuyas. Señor, tu palabra nos enseña que todo pámpano que no lleva fruto será quitado, Señor, y que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Permítenos tomar la decisión esta mañana de no seguir viviendo indiferentes y dejar que este yo siga viviendo y controlando todo. Queremos que tú ocupes tu lugar en nuestras vidas desde que abrimos nuestros ojos cada mañana, que deseemos y anhelemos encontrarnos contigo. Señor, tú eres un Dios maravilloso y no queremos que queden nuestras palabras, queremos experimentarlo. Dios, tú dices que aquellos que te buscan, tú los galardonas. Y yo pienso que ese galardón del que tú hablas es darte a conocer a ti mismo. No creo que haya mayor aspiración en un hijo de Dios que aquel que puede verte, Señor, a ti en su vida. Gracias por esta hora, Señor. Y al estar delante de ti, Señor, en tu presencia, venimos ante ti, Señor, conscientes de que tú amas a aquel que tiene un corazón generoso, porque sabes que puedes usarlo para seguir, Señor, derramando de tus bendiciones para otros. Señor, este tiempo de ofrendas, estas ofrendas que voluntariamente, Señor, traemos cada primer, Señor, día de la semana, consciente
conscientes, agradecidos, Dios, de lo que tú nos has dado, de cómo tú has llenado, Señor, nuestras canastas, cómo tú has provisto, Señor, para que podamos sustentarnos. Señor, también queremos sustentar esta casa, Señor, con todo lo que esta demanda. Gracias, Señor, porque somos creyentes, que creemos, Señor, que esto no termina aquí, sino que debemos, Señor, orar, ir, ofrendar, Señor, para que tu obra siga. Y lo hacemos con un corazón agradecido, sin necesidad, sin obligaciones, sino alegres de tener la bendición de entender este misterio para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición de poder ofrendar. Lo hacemos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.